Mi nombre es Carlos Benítez y trabajé como vigilante nocturno en el Instituto de Medicina Legal de La Plata durante 2 años y medio. Desde enero de 2019 hasta julio de 2021. No era mi primer trabajo de seguridad. Antes había trabajado en fábricas, depósitos, edificios de oficinas, pero nunca en una morgue. Cuando me ofrecieron el puesto, dudé. No por miedo a los muertos, sino porque el horario era jodido. De medianoche a 8 a.m., 6 días a la semana. Pero pagaban bien, casi el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Y yo tenía deudas. 3 hijos en edad escolar. Un alquiler que no paraba de subir. Acepté. El instituto está en la calle 60, entre 120 y 121, en un edificio viejo de 2 plantas construido en los años 50. La planta baja es administrativa. Oficinas, sala de espera, archivo. La planta alta tiene las salas de autopsia, laboratorios y la morgue propiamente dicha. Y en el subsuelo está el depósito de cadáveres no identificados o no reclamados. Ahí es donde pasaban cosas. Mi trabajo era simple. Hacer rondas cada hora por todo el edificio. Revisar puertas y ventanas. Asegurarme de que no hubiera intrusos. El resto del tiempo me quedaba en una garita en la entrada principal, mirando las cámaras de seguridad y tomando mate. Había 6 cámaras. Entrada principal, pasillo planta baja, escaleras, pasillo planta alta, sala de autopsias y una en la puerta del subsuelo. No había cámara dentro del subsuelo. Nunca me explicaron por qué. Los primeros meses fueron tranquilos. Llegaba a medianoche, el guardia del turno tarde me pasaba las novedades, casi nunca había ninguna, y yo me quedaba solo. Completamente solo. Los médicos forenses trabajaban de día, los técnicos también. De noche, el edificio quedaba vacío. Salvo por los muertos, claro. Había entre 20 y 30 cuerpos en la morgue en cualquier momento dado. Algunos esperando autopsia, otros esperando ser reclamados por familiares. Y los del subsuelo, esos eran los que nadie venía a buscar. NN. Sin identificar. Gente que moría en la calle, en el río, en circunstancias donde no había papeles, no había familia, no había nada. Podían pasar meses, a veces años, antes de que fueran enterrados en fosas comunes. La primera vez que bajé al subsuelo fue en mi 3ª semana. Necesitaba revisar que una puerta trasera estuviera bien cerrada. Bajé por las escaleras de cemento, encendí las luces. Era un espacio grande, con techo bajo, paredes de ladrillo pintadas de blanco, y filas de camillas metálicas con cuerpos cubiertos con sábanas plásticas verdes. El olor era fuerte. Formol, descomposición, humedad. Me tapé la nariz con la manga, revisé la puerta, y salí rápido. Pero mientras subía las escaleras, sentí algo, como si alguien me estuviera mirando. Me di vuelta. No había nadie. Solo las camillas con los bultos verdes, inmóviles. Son nervios, me dije. Durante los meses siguientes, esa sensación se repitió cada vez que bajaba al subsuelo. Siempre la misma. Alguien mirándome. Pero cuando me daba vuelta, nada. Nunca vi nada fuera de lugar. Nunca escuché nada raro. Solo esa sensación de ser observado. En agosto de 2019, empezaron a pasar cosas que no podía explicar. Una noche, cerca de las 3 a.m., estaba en la garita mirando las cámaras. Todo normal. Pero entonces la cámara del pasillo de la planta alta empezó a tener interferencia. La imagen se cortaba. Volvía. Se cortaba de nuevo. Y cuando volvía, había algo diferente. Una sombra. Al final del pasillo, donde no debería haber nadie. Agarré mi linterna y mi radio. Subí a revisar. El pasillo estaba vacío. Todas las puertas cerradas. Todo normal. Pero cuando volví a la garita y miré la grabación, la sombra estaba ahí. Claramente, una figura oscura de pie al final del pasillo. Y cuando la imagen se estabilizaba, desaparecía. Es un error del sistema, me dije. Las cámaras son viejas. Pero al día siguiente revisé con el técnico de mantenimiento. Me dijo que las cámaras estaban funcionando perfectamente. 2 semanas después, algo peor. Estaba haciendo mi ronda de las 2 a.m. Planta baja, todo bien. Planta alta, todo bien. Bajé al subsuelo, encendí las luces, y me quedé paralizado. Una de las camillas estaba vacía. La sábana plástica verde estaba en el piso. El cuerpo que debería estar ahí, no estaba. Revisé rápido las otras camillas, todas con sus bultos. Conté. Faltaba uno. Agarré el radio. Base. Tengo un problema. Falta un cuerpo. Del otro lado, silencio. Intenté de nuevo.
Nada. El radio no funcionaba en el subsuelo. Las paredes eran demasiado gruesas. Subí corriendo. Llamé al supervisor de guardia. Él me dijo que esperara, que ya iba. Llegó 40 minutos después con un médico forense de emergencia. Bajamos los tres al subsuelo. El cuerpo estaba de vuelta, en su camilla, tapado con la sábana verde, como si nunca hubiera desaparecido. El médico revisó. Está todo en orden, el cuerpo no se movió, pero yo lo vi. La camilla estaba vacía. Estabas cansado. Es un error comprensible, pero yo sabía lo que había visto. Esa camilla estaba vacía, y ahora no lo estaba. El supervisor me miró como si fuera un problema. Mira, Carlos, este trabajo no es para cualquiera. Si no podés manejarlo, decime ahora. ¿Puedo manejarlo? Bien. Entonces no vuelvas a llamarme por pavadas. Se fueron. Yo me quedé ahí, mirando las camillas, intentando entender qué había pasado. Durante las siguientes semanas, las cosas se pusieron peores. Escuchaba pasos en la planta alta cuando yo estaba en la planta baja. Subía a revisar. No había nadie. Puertas que yo había cerrado aparecían abiertas, luces que se prendían y apagaban solas. Y siempre, esa sensación en el subsuelo, de ser observado. Una noche de octubre, mientras estaba en la garita, vi algo en la cámara del subsuelo, la que apuntaba a la puerta. La puerta se abrió, sola, lentamente, y por la abertura salió algo. Una sombra, una figura humana pero borrosa, sin detalles. Caminó hacia las escaleras y desapareció del cuadro de la cámara. Me quedé clavado en la silla. No podía moverme. No quería moverme. Porque si eso estaba subiendo las escaleras, en cualquier momento iba a aparecer en la cámara del pasillo de planta baja. Miré la pantalla de esa cámara. Nada. El pasillo vacío. Esperé 5 minutos. 10. Nada. Entonces escuché el ruido. Desde afuera de la garita. Pasos, lentos, arrastrándose, acercándose. Miré por la ventanilla de la garita. El pasillo estaba oscuro. Solo mi luz de la garita iluminaba un círculo pequeño alrededor de la puerta. Los pasos se detuvieron, justo afuera de mi campo de visión, en la oscuridad. ¿Quién está ahí? Grité. Nada. Solo silencio. Agarré la linterna. Abrí la puerta de la garita. Apunté con la luz al pasillo. No había nadie. Pero en el piso, justo frente a la puerta, había huellas. Huellas mojadas, como si alguien hubiera caminado con los pies empapados. Las huellas iban desde la dirección de las escaleras hasta mi puerta. Y ahí se detenían. No seguían. Solo llegaban hasta mi puerta y desaparecían. Me agaché. Toqué una de las huellas con el dedo. Estaba fría. Y olía raro. Como a agua estancada. A río. Me quedé el resto de la noche en la garita, sin salir, mirando las cámaras, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, busqué al técnico de mantenimiento. Le pregunté sobre las huellas. Él fue a revisar. No había nada. El piso estaba seco, limpio. No había ninguna huella, me dijo. Yo las vi. Las toqué. Él me miró con lástima. Mira, Carlos, todos los que trabajan acá de noche tarde o temprano empiezan a ver cosas. Es el ambiente, la soledad, los muertos, te juega con la cabeza. No me estoy imaginando nada. Está bien. Pero si seguís teniendo estos episodios, deberías hablar con alguien, un psicólogo capaz. Esa noche, decidí investigar. Busqué en los archivos del instituto. Quería saber si había pasado algo en ese edificio. Algún accidente, alguna muerte de personal. Encontré algo. En 1987, un vigilante nocturno llamado Omar Palacios se había suicidado en el subsuelo. Ahorcamiento. Lo encontraron al día siguiente cuando llegó el personal de día. Nunca se supo por qué lo hizo. El informe decía que no tenía problemas conocidos, familia estable, sin deudas, sin enfermedades mentales diagnosticadas. Pero había una nota al margen, escrita a mano por alguien. Decía que los veía, que lo llamaban desde el subsuelo. Nadie le creyó. Se me pusieron los pelos de punta. Omar había visto lo mismo que yo estaba viendo, y había terminado colgándose en el subsuelo. Esa misma noche, cerca de las 4 a.m., bajé al subsuelo. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba confirmar algo. Tal vez porque sentía que había algo ahí que quería que lo encontrara. Bajé las escaleras. Encendí las luces. Las camillas con los cuerpos. Todo igual. Pero entonces lo vi. Al fondo del subsuelo.
En una esquina que siempre estaba en sombras había algo colgando del techo. Una soga, vieja, podrida, con un nudo corredizo. Me acerqué despacio. Era la soga de Omar. Tenía que ser. Nadie la había sacado. Llevaba 32 años ahí. Y debajo de la soga, en el piso, había una mancha oscura. Como si algo se hubiera descompuesto ahí durante mucho tiempo. Mientras miraba la mancha, escuché la voz. Desde atrás. No te vas a ir. Me di vuelta. No había nadie. Pero la voz continuó. Venía de todas partes. Del techo, de las paredes, de debajo de las camillas. Nadie se va. Todos se quedan. ¿Como yo? Omar, dije. Ya no soy Omar. Hace mucho que no soy Omar. Ahora soy todos. Todos los que murieron acá. Todos los que nadie vino a buscar. Todos los que se quedaron solos en la oscuridad. Las luces empezaron a titilar. Las sombras se movieron, y entonces los vi. Figuras, docenas de figuras, paradas entre las camillas, mirándome. Algunas con rasgos definidos, otras solo sombras, pero todas mirándome. Vos también te vas a quedar, dijeron al unísono. Como él. Como todos. Corrí. Subí las escaleras de a 3 escalones. Salí del subsuelo. No paré hasta llegar a la garita. Cerré la puerta. Agarré el teléfono. Llamé al supervisor. Renuncio. Ahora, ¿qué pasó? No importa. No vuelvo a bajar ahí. Me voy. Colgué. Agarré mis cosas. Salí del edificio. No esperé a que llegara mi reemplazo. No me importó el último sueldo. Solo quería salir. Han pasado 3 años. Ahora trabajo como guardia de seguridad en un shopping. Horario de día, mucha gente alrededor. Luz, ruido, vida. Pero a veces de noche, cuando estoy por dormirme, escucho la voz. No te vas a ir. Nadie se va. Y me pregunto si realmente salí del subsuelo. O si parte de mí se quedó ahí, atrapada, esperando. Porque hay lugares que te marcan. Lugares donde la muerte es tan concentrada, tan constante, que deja algo atrás. Una imprenta, un residuo. Y los que trabajan ahí, los que pasan noche tras noche rodeados de esa muerte, eventualmente se convierten en parte de ella. Omar Palacios trabajó ahí durante 5 años antes de colgarse. Yo duré 2 y medio antes de huir. ¿Cuánto tiempo más habría aguantado antes de convertirme en lo que él se convirtió? No lo sé. Y prefiero no saberlo. Si alguna vez trabajas de vigilante nocturno en una morgue, en un hospital, en cualquier lugar donde la muerte es cotidiana, presta atención a las sombras, a los ruidos, a las sensaciones. Porque no son solo imaginaciones, no es solo el cansancio o la soledad. Hay algo ahí, algo que se queda, algo que no se va con los cuerpos cuando los entierran, y ese algo tiene hambre, de compañía, de atención, de alguien que se quede. Y si no tenés cuidado, si pasas demasiado tiempo ahí, si empezás a sentir que perteneces más a la oscuridad que a la luz, vas a terminar como Omar, como todos los otros que no pudieron salir a tiempo, quedándote para siempre en el subsuelo, esperando al próximo vigilante nocturno, que tarde o temprano también se va a quedar. Yo tuve suerte, salí, pero a veces me pregunto si realmente salí, o si todavía estoy ahí, en la garita, mirando las cámaras, viendo sombras que no deberían estar, escuchando pasos que no deberían sonar, esperando el amanecer que nunca llega. El Instituto de Medicina Legal de La Plata sigue funcionando. Hay un vigilante nocturno nuevo. No sé su nombre. No quiero saberlo. Porque si lo supiera, me sentiría responsable cuando inevitablemente pase lo mismo. Cuando él también empiece a ver las sombras, a escuchar las voces, a sentir que no está solo. Y cuando finalmente tome la decisión, quedarse o huir. Ojalá elija huir, como yo, antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Martín Echeverría y trabajé como embalsamador en la Cochería Alemana, una funeraria de Belgrano, durante 6 años, desde 2016 hasta 2022. No es un trabajo común. De hecho, en Argentina hay muy pocos embalsamadores certificados. La mayoría de las funerarias tercerizan el servicio, o simplemente no lo ofrecen. Pero la alemana era distinta. Atendía a familias de clase alta, muchas de ellas de la colectividad alemana, que querían velorios con ataúd abierto. Y para eso, necesitaban a alguien que supiera preparar los cuerpos correctamente. Yo estudié tanatopraxia en una escuela privada de Capital durante 2 años.
Aprendí anatomía, química, técnicas de preservación, maquillaje mortuorio, reconstrucción facial. Es un arte, en el sentido más literal. Tomás un cuerpo muerto, que naturalmente se va a descomponer, y lo convertís en algo que la familia pueda ver, tocar, despedirse. Les das un último momento de paz con su ser querido. La alemana tenía su propio laboratorio de embalsamamiento en el sótano del edificio principal. Una sala de 4 por 5 metros, con piso de cerámica blanca, paredes azulejadas hasta el techo, una mesa de acero inoxidable en el centro, y todas las herramientas necesarias. Bombas de inyección, trocarés, formaldehído, metanol, glicerina, colorantes, maquillajes especiales. Todo esterilizado, todo profesional. Trabajaba solo. Ese era el acuerdo. Los dueños de la funeraria, la familia Hoffman, me daban total autonomía. Me bajaban el cuerpo, me decían qué tipo de preparación querían y yo hacía mi trabajo. A veces tardaba 3 horas, a veces 6, dependiendo del estado del cadáver. Después ellos se encargaban del resto. Vestirlo, ponerlo en el ataúd, llevarlo a la sala de velatorio. Durante los primeros 4 años todo fue normal. Bueno, tan normal como puede ser inyectar fluido arterial a un muerto. Trabajé con cientos de cuerpos, viejos, jóvenes, accidentes, enfermedades. Aprendí a no involucrarme emocionalmente. Era trabajo, técnico, científico. Pero en octubre de 2020, llegó un cuerpo que cambió todo. Era un hombre de 38 años. Se llamaba Federico Grimaldi. Había muerto en un accidente de moto en la General Paz. Politraumatismo. La cara destrozada, el cráneo fracturado, el tórax colapsado. Un desastre. Pero la familia quería velorio con ataúd abierto. Era un desafío. Pero yo había hecho reconstrucciones peores. El señor Hoffman bajó el cuerpo en la camilla. Es uno difícil, me dijo. La familia está pagando extra. Hacé lo mejor que puedas. Siempre hago lo mejor que puedo. Lo sé, por eso te tengo acá. Me dejó solo. Cerré la puerta del laboratorio. Puse música clásica de fondo, como siempre. Bach. Me ayudaba a concentrarme. Empecé por lavar el cuerpo completo. Después vino la inyección arterial. Inserté la cánula en la arteria carótida. Conecté la bomba. Empecé a drenar la sangre mientras bombeaba el fluido de embalsamamiento. Todo procedimiento estándar. Pero a mitad del proceso noté algo raro. La sangre que salía era más oscura de lo normal, casi negra, y tenía un olor extraño. No el olor típico de sangre muerta. Era algo más. Algo rancio. Como si el cuerpo hubiera estado descomponiéndose desde antes de morir. Revisé el informe médico. Muerte hacía 48 horas. Imposible que ya tuviera ese nivel de descomposición. Seguí trabajando. La reconstrucción facial fue complicada. Tuve que usar masilla especial para rellenar las fracturas del cráneo, alambre para sostener los huesos faciales, pegamento quirúrgico para cerrar las heridas. Trabajé 4 horas en la cara. Cuando terminé, se veía casi normal. Casi humano. Eran las 2 a.m. cuando finalmente cerré los ojos del cadáver. Siempre lo hago al final. Es como cerrar el trabajo. Un gesto de respeto. Pero cuando cerré los párpados de Federico, sentí algo. Un espasmo. Como si el músculo hubiera reaccionado a mi toque. Es el rigor mortis liberándose, me dije. Pasa a veces. Me di vuelta para limpiar mis herramientas, y entonces lo escuché. Una respiración, profunda, detrás de mí. Me giré de golpe. El cuerpo seguía en la mesa, inmóvil, los ojos cerrados. «Te lo imaginaste», me dije. Pero entonces la boca se abrió, lentamente, y salió una voz, ronca, rasposa. «Gracias». Me quedé paralizado. El cuerpo no se movió. La boca seguía abierta, pero la voz había sido clara. «¿Quién está ahí?», grité. Nadie respondió. Solo silencio. Revisé la sala. Estaba solo. La puerta cerrada. Nadie podía haber entrado. Miré al cuerpo. La boca se había cerrado. Los ojos seguían cerrados. Todo normal. «Necesitas dormir», me dije. «Llevas 12 horas trabajando». Terminé de limpiar. Cubrí el cuerpo con una sábana y subí a avisarle a Hoffman que había terminado. Me fui a mi casa. Intenté dormir. No pude. 2 días después vino el velorio. La familia de Federico vino a verlo. Yo estuve presente, como a veces hacía, para asegurarme de que el trabajo se mantenía bien durante las horas del velorio. La viuda, una mujer de unos 35 años, se acercó al ataúd. Lloró.
Le habló al cuerpo, le tocó la mano, y entonces me miró. «Hiciste un gran trabajo», me dijo. «Parece que está dormido, como si fuera a despertar en cualquier momento». «Gracias, señora». Él habría apreciado esto. Siempre fue vanidoso. No le habría gustado que lo vean, destrozado. Me quedé callado. No sabía qué decir. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella de repente. «Sí». «Cuando lo preparaste, ¿notaste algo raro?». Se me puso la piel de gallina. «¿Cómo qué?». «No sé. Él tenía algo que no era normal. Yo vivía con él. Sé que había algo oscuro en él, algo que escondía. No entiendo». Ella se acercó más, bajó la voz. «Él me lastimaba, durante años, pero era inteligente. Nunca dejaba marcas visibles, siempre en lugares que la ropa tapaba. Nadie sabía. Yo tampoco podía decir nada. Él tenía contactos, poder. Si yo hablaba, él decía que iba a arruinar a mi familia. Lo siento mucho». Cuando me dijeron que había muerto, sentí alivio. Por primera vez en 10 años sentí que podía respirar. Pero después empecé a escucharlo. De noche. Su voz, llamándome, diciéndome que no me iba a librar de él, que aunque esté muerto me va a seguir atormentando. No supe qué responder. Ella volvió a mirar el ataúd. «Cuando vino a verte, cuando lo preparaste, ¿te dijo algo?». Mi corazón latía fuerte. «¿Decirme algo?». «Sí». «¿Te habló?». Dudé. «Los muertos no hablan, señora». Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, rota. «Eso espero. Porque si puede hablar, entonces nunca me voy a librar de él». Esa noche, después del velorio, bajé solo al laboratorio. Necesitaba limpiar las herramientas que había usado con Federico. Pero cuando entré, algo estaba diferente. La sábana que cubría la mesa estaba en el piso, como si alguien la hubiera tirado. Pero yo sabía que nadie había bajado. Hoffman me lo habría dicho. Revisé la cámara de seguridad. Había una en el pasillo afuera del laboratorio. La grabación mostraba que nadie había entrado desde que yo me había ido esa mañana. El viento, pensé. Pero no había ventanas en el laboratorio. No había forma de que el viento entrara. Durante las siguientes semanas, empecé a notar un patrón. Cada vez que trabajaba con un cuerpo de alguien que había sido violento en vida, un tipo que había matado a su mujer, y después se suicidó, un viejo que según la familia había abusado de sus nietos, un empresario con denuncias de acoso sexual, pasaban cosas raras, herramientas que se caían solas, luces que titilaban, temperatura que bajaba de golpe, y a veces, muy de vez en cuando, una voz. Siempre la misma frase. «No vas a poder limpiarme». Al principio pensé que me estaba volviendo loco, pero después me di cuenta de algo. Yo podía limpiar el exterior. Podía hacer que el cuerpo se viera presentable, humano, en paz. Pero lo que estaba adentro, la violencia, el abuso, la maldad, eso no se podía embalsamar. Eso quedaba, incluso después de la muerte. En diciembre de 2021, recibí un cuerpo que me hizo renunciar. Era una mujer de 25 años. Se llamaba Micaela Rosas. Había aparecido muerta en su departamento de Villa Urquiza. Causa oficial, suicidio por ahorcamiento, pero cuando preparé el cuerpo, vi las marcas. En el cuello, sí, donde la soga había estado. Pero también en los brazos. Moretones frescos. Marcas de dedos. Alguien la había agarrado con fuerza antes de que muriera. Llamé a Hoffman. «Este cuerpo tiene señales de violencia». «Lo sé. La familia lo sabe. Pero el informe dice suicidio y ellos quieren un velorio tranquilo. Hacé tu trabajo». «Pero, hacé tu trabajo, Martín. No es tu responsabilidad investigar. Eso es asunto de la policía». Hice mi trabajo. Limpié el cuerpo, lo embalsamé, lo maquillé, cubrí los moretones con base especial. La hice ver en paz. Pero esa noche, mientras trabajaba, ella me habló. No con una voz desde el más allá. No con fenómenos sobrenaturales. Me habló con su cuerpo, con sus heridas, con las marcas que alguien había dejado en ella. Y me di cuenta de que cada vez que yo cubría esas marcas, cada vez que las hacía desaparecer bajo capas de maquillaje y formaldehído, estaba participando en el encubrimiento. Estaba ayudando a que la verdad quedara enterrada junto con el cuerpo. Terminé el trabajo con Micaela. Fue el último. Al día siguiente renuncié. Hoffman no entendió. «Sos el mejor embalsamador que tuve. ¿Por qué te vas?». «Porque no puedo seguir haciendo esto». «¿Hacer qué?».
ayudar a esconder la verdad. Él negó con la cabeza. Vos no escondés nada. Vos solo haces que los muertos se vean presentables. Eso es todo. No. Eso no es todo. Me fui. Busqué información sobre Micaela Rosas. Encontré artículos. Tenía un novio, Martín Echegoyen, empresario, bien conectado. Habían tenido una relación tormentosa. Ella había intentado dejarlo 3 veces. Él siempre la convencía de volver. Llamé a una periodista que conocía. Le conté lo que había visto en el cuerpo. Las marcas, los moretones, la contradicción con el informe de suicidio. ¿Estás dispuesto a declarar oficialmente?, me preguntó. No, perdería mi licencia, pero podés usar la información de forma anónima. Ella publicó una nota. Muerte sospechosa de joven en Villa Urquiza. Familia pide que se investigue. La nota no mencionaba mi nombre, pero sí las inconsistencias. La fiscalía reabrió el caso. No sé qué pasó después. No quise saber. Porque para entonces ya había decidido que no iba a volver al mundo de los muertos. Hoy trabajo en un laboratorio de análisis clínicos. Trabajo con sangre, orina, muestras de tejido, todo de gente viva. Es aburrido, repetitivo. Pero puedo dormir de noche. A veces pienso en todos los cuerpos que preparé. En todas las historias que nunca supe. En todas las verdades que quedaron sepultadas bajo capas de formaldehído y maquillaje. Y me pregunto cuántos de ellos estaban gritando. ¿Cuántos querían que alguien viera más allá de la superficie? Que alguien notara las marcas. Que alguien hiciera preguntas. Yo no escuché la mayoría de esas voces, porque estaba demasiado enfocado en el trabajo técnico, en hacer que el cuerpo se viera bien, en darle a la familia lo que querían ver. Pero Federico me enseñó algo, y Micaela lo confirmó, que los muertos sí hablan, no con voces espectrales, no con fenómenos paranormales, hablan con sus cuerpos, con sus heridas, con sus historias, y si sabes mirar, si sabes escuchar, si te importa más la verdad que hacer un trabajo presentable, vas a escucharlos. Si alguna vez trabajas con muertos, ya sea como embalsamador, médico forense, empleado de funeraria, recordá esto. Tu trabajo no es solo hacer que el cuerpo se vea bien. Tu trabajo es respetar a la persona que fue. Y a veces, respetar significa hacer preguntas incómodas. Significa no aceptar la versión oficial cuando tu experiencia te dice que algo no cierra. Significa usar tu posición, tu acceso, tu conocimiento, para asegurarte de que la verdad no quede enterrada junto con el cuerpo. No todos los muertos necesitan justicia. Muchos simplemente necesitan despedida. Dignidad. Paz. Pero algunos necesitan que alguien vea lo que les hicieron. Que alguien diga, esto no es suicidio. Esto no fue accidental. Esto fue violencia. Y si vos sos el único que puede verlo, si vos sos el único con acceso a esa verdad, entonces es tu responsabilidad hacer algo al respecto. Aunque pierdas tu trabajo, aunque te llamen loco, aunque nadie te crea, porque los muertos merecen más que una cara bonita en un ataúd. Merecen la verdad. Federico Grimaldi, Micaela Rosas, y todos los otros cuyos nombres nunca supe. Lamento no haber prestado más atención. Lamento haber estado tan enfocado en la técnica que no vi las historias detrás de las heridas. Pero aprendí. Y ahora, cuando escucho de una muerte sospechosa, cuando leo que alguien se suicidó pero algo no cierra, presto atención. Hago preguntas. Y si puedo, hago algo. Porque eso es lo que los muertos me enseñaron. Que la muerte no es el final de la historia. A veces es solo el principio de la búsqueda de la verdad. Y alguien tiene que estar dispuesto a buscarla. Aunque sea un embalsamador que ya no trabaja con muertos, pero que nunca olvidó lo que ellos le enseñaron. Trabajé como asistente en la morgue del Hospital Ramos Mejía durante 4 años, desde 2015 hasta 2019. No era un trabajo que soñara de chico, pero después de dejar la Facultad de Medicina en 3er año por problemas económicos, necesitaba algo relacionado con el área. Un amigo de mi viejo, que trabajaba en el hospital, me consiguió la entrevista. El jefe de la morgue, el doctor Héctor Villarreal, me miró de arriba abajo durante 30 segundos y me dijo, ¿sos impresionable? No, le mentí. Bien, porque acabas a ver cosas que no se olvidan. Muerte en todas sus formas. Violenta, natural, trágica. ¿Podés manejarlo? Puedo. Me contrató. Mi trabajo era simple en teoría.
recibir los cuerpos que llegaban de las salas del hospital o de la calle, registrarlos, preparar los cajones refrigerados, asistir en las autopsias, mantener todo limpio y ordenado. Era un trabajo nocturno, mayormente. De 10 p.m. a 6 a.m. había 2 turnos, y yo hacía el de noche porque pagaba un poco más. Los primeros meses fueron difíciles. El olor es lo primero que te golpea. Formol, desinfectante, y por debajo de todo eso, ese olor dulzón a carne muerta que se te mete en la ropa, en el pelo, en la piel. Pero te acostumbras. El cuerpo humano es increíble para adaptarse. La morgue del Ramos Mejía está en el subsuelo. 2 pisos bajo tierra. Se baja por un ascensor de servicio o por unas escaleras de emergencia que nadie usa porque están medio rotas. El espacio es grande. Una sala principal con 18 cajones refrigerados empotrados en la pared. Una sala de autopsias con 4 mesas de acero inoxidable. Una oficina pequeña, un baño y un depósito donde guardamos herramientas, productos de limpieza y ropa de los difuntos que nadie reclama. Trabajaba con otras 3 personas. El doctor Villarreal, que hacía las autopsias y supervisaba todo. Sandra, otra asistente que hacía el turno de día. Y Rubén, el guardia de seguridad que se quedaba en el pasillo de entrada. Rubén era un tipo grande, de unos 50 años, ex policía. Hablaba poco pero era buena gente. A veces compartíamos unos mates en la madrugada cuando todo estaba tranquilo. Durante el primer año, todo fue normal. Bueno, tan normal como puede ser trabajar rodeado de muertos. Recibíamos entre 3 y 7 cuerpos por noche, dependiendo de la época del año. El verano era más pesado. Accidentes de moto, ahogamientos, peleas que terminaban mal. El invierno era más tranquilo. Viejos que morían de neumonía, gente con problemas cardíacos. Cada cuerpo tenía una historia, y yo traté de no involucrarme emocionalmente. Era trabajo, nada más. Pero en marzo de 2017, algo cambió. Llegó un cuerpo desde el depósito judicial. Una mujer, 32 años, se llamaba Valeria Morgenstern. Había aparecido muerta en su departamento de Valvanera 3 días atrás. Causa probable: suicidio por sobredosis de medicamentos. Pero había algo raro, por eso ordenaron autopsia completa. El doctor Villarreal abrió el cadáver esa noche. Yo lo asistí, como siempre, pasándole instrumentos, tomando notas, limpiando. Valeria tenía el cuerpo lleno de moretones viejos. En los brazos, en las piernas, en el torso. El doctor los fue marcando, fotografiando. Había señales de golpes repetidos en el tiempo. Meses, tal vez años de abuso. Esto no fue suicidio, murmuró el doctor. Acá hay algo más. Terminamos cerca de las 3 a.m. Pusimos el cuerpo en el cajón número 12 y yo limpié la sala de autopsias. El doctor se fue a su oficina a escribir el informe preliminar. Yo me quedé solo en la sala principal, terminando de ordenar. Entonces lo escuché. Un golpe. Suave. Venía de los cajones refrigerados. Me quedé quieto. Esperé. Silencio. Es la cañería, me dije. O el compresor de las heladeras. Otro golpe. Más fuerte. Claramente venía del cajón 12, donde habíamos puesto a Valeria. Me acerqué despacio. Apoyé la oreja contra la puerta metálica del cajón. Nada. Entonces escuché la voz, desde adentro. Ayúdenme. Se me pararon todos los pelos del cuerpo. No era posible. La habíamos abierto. Le habíamos sacado los órganos. No había forma de que estuviera viva. «¿Doctor Villarreal?», grité. No respondió. Su oficina estaba al otro lado del pasillo con la puerta cerrada. Otro golpe. Más fuerte. Desde adentro del cajón. «Ayúdenme, por favor». Agarré la manija del cajón. Me temblaban las manos. Abrí. El cuerpo de Valeria estaba ahí, tal como lo habíamos dejado. Tapado con una sábana blanca, inmóvil. Cerré el cajón rápido. Retrocedí. «¿Te lo imaginaste?», me dije. «Estás cansado. Son las 3 de la mañana. Tu mente te está jugando una mala pasada». Me fui a la oficina del doctor. Le conté lo que había escuchado. Él me miró con expresión de que estaba loco, pero igual vino conmigo a revisar. Abrimos el cajón 12. Todo normal. El cuerpo frío, rígido, muerto. «Mira», me dijo el doctor. «Este trabajo te afecta psicológicamente. Sobre todo de noche. El cerebro te hace escuchar y ver cosas que no están. Es normal. Pero si sentís que no podés manejarlo, decime». «No»,
Estoy bien. ¿Fue solo un momento? Bueno, si pasa de nuevo, avísame. Esa noche no volvió a pasar nada. Pero 3 noches después, recibimos otro cuerpo. Un hombre de 45 años, Roberto Suárez. Había aparecido muerto en un hotel alojamiento de 11. Sobredosis de cocaína. Pero el informe policial mencionaba que también tenía marcas de golpes. Y que lo habían encontrado con las muñecas atadas. El doctor Villarreal hizo la autopsia. Otra vez señales de violencia. Otro caso sospechoso que parecía disfrazado de muerte accidental. Esa noche, cerca de las 4 a.m., estaba solo en la sala principal. El doctor se había ido a su casa. Yo tenía que terminar de limpiar y esperar a que llegara Sandra del turno mañana. Los golpes empezaron de nuevo. Esta vez desde 2 cajones. El 12 y el 7, donde estaban Valeria y Roberto. Ayúdenme. No me dejen acá. 2 voces, una de mujer, una de hombre, llamándome desde adentro de los refrigeradores. Salí corriendo, fui directo a buscar a Rubén. Él estaba en su puesto, tomando café. Tenés que venir. Hay algo raro. ¿Qué pasa? Los muertos. Están hablando. Rubén me miró como si estuviera loco. ¿Qué tomaste? Nada. Te juro. Vení. Bajó conmigo a la morgue. Nos quedamos parados en la sala principal. Silencio total. No escucho nada, dijo Rubén. Esperamos 5 minutos. Nada. Los golpes habían parado. Mira, pibe, me dijo Rubén. Este lugar te puede volver loco. Yo llevo 15 años trabajando acá y he visto a varios que no aguantan. Si necesitas tomarte unos días, hacelo. Pero yo sabía que no me lo había imaginado. Había escuchado las voces, claramente. 2 veces ya. Durante las siguientes semanas investigué por mi cuenta. Busqué información sobre Valeria Morgenstern y Roberto Suárez. Valeria había estado casada. Su esposo, Damián Morgenstern, era comerciante. Tenía antecedentes por violencia doméstica, pero nunca había sido condenado. Valeria había hecho 3 denuncias en los últimos 2 años, todas archivadas por falta de pruebas. Roberto Suárez era soltero, vivía solo, pero según las noticias, tenía una relación con un empresario de la zona de 11, un tipo casado, con poder. La muerte de Roberto había sido clasificada rápidamente como accidental, sin investigación profunda. Me di cuenta del patrón. Ambos habían muerto en circunstancias sospechosas. Ambos tenían conexiones con gente poderosa. Y ambos estaban gritando desde los cajones refrigerados. No me dejen acá. Ayúdenme. No estaban pidiendo que los revivieran. Estaban pidiendo justicia. Decidí hacer algo que probablemente era ilegal, pero sentía que era lo correcto. Saqué fotos de todos los informes, de las autopsias, de los moretones, de las marcas de ataduras. Las mandé de forma anónima a un periodista de Página 12 que cubría casos de violencia de género y muertes sospechosas. 2 semanas después, salió la nota. Muertes sospechosas sin investigar en Buenos Aires. El caso de Valeria Morgenstern y Roberto Suárez. La nota hablaba de las inconsistencias, de las denuncias previas, de la falta de investigación policial seria. La fiscalía reabrió ambos casos. Damián Morgenstern fue citado a declarar. El empresario de 11 también. No sé qué pasó después porque para entonces yo ya había renunciado. Porque la última noche que trabajé en la morgue, pasó algo que me convenció de que no podía seguir ahí. Era un sábado de abril, noche tranquila. Solo había 5 cuerpos en los cajones. Valeria y Roberto ya se habían ido. Sus familias los habían reclamado para el entierro. Cerca de las 2 a.m., el ascensor de servicio se abrió. Bajaron 2 camilleros con un cuerpo nuevo. Una mujer joven, 25 años, Carolina Paz, había caído del balcón de un edificio en Recoleta. Piso 12. Muerte instantánea. Pero cuando firmé el registro y miré su historia clínica, vi algo familiar. Tenía denuncias por violencia de género. Contra su novio, un abogado. 3 denuncias en el último año. Todas archivadas. No otra vez, pensé. Pusimos el cuerpo en el cajón 4. Los camilleros se fueron. Yo me quedé solo. A las 3 a.m. empezaron los golpes. Desde el cajón 4. Ayúdenme. Ya no me asusté. Ya no dudé. Sabía lo que estaba pasando. Abrí el cajón. Miré el cuerpo de Carolina, sus ojos cerrados, su cara tranquila. Pero podía sentir que había algo ahí. Algo que no se iba a ir hasta que alguien hiciera algo. Te voy a ayudar, le dije en voz alta. No te voy a dejar acá sin que se sepa la verdad.
Los golpes pararon. Esa misma noche tomé fotos de todo. El informe, las marcas en su cuerpo, las denuncias previas que estaban adjuntas en su historia clínica. Lo mandé todo al mismo periodista, con una nota. Otra vez, investiguen. 3 días después renuncié. Le dije al doctor Villarreal que había conseguido otro trabajo. Él no me creyó, pero tampoco insistió. Me dio la mano, me deseó suerte, y eso fue todo. El caso de Carolina Paz también fue reabierto. Su novio fue investigado. No sé si lo condenaron, pero al menos lo investigaron. Al menos alguien hizo preguntas. Han pasado 5 años desde que dejé la morgue. Ahora trabajo en un laboratorio privado. Análisis de sangre, nada dramático. Horario de oficina, luz natural, gente viva. Pero a veces pienso en esas voces, en Valeria, Roberto, Carolina, y en todos los otros que probablemente gritaron desde esos cajones refrigerados sin que nadie los escuchara. Porque me di cuenta de algo trabajando ahí. Los muertos no hablan. No en el sentido literal. Pero sus cuerpos sí. Sus heridas, sus moretones, sus historias clínicas. Todo eso grita si sabes escuchar. Y a veces, cuando el sistema falla, cuando la justicia mira para otro lado, cuando la gente poderosa entierra la verdad junto con los cadáveres. Alguien tiene que escuchar esos gritos, alguien tiene que hacer algo. Yo solo era un asistente de morgue. No era policía, ni fiscal, ni periodista. Pero estaba ahí. Y tenía acceso a la evidencia, y podía hacer que esa evidencia saliera a la luz. No sé si lo que escuché esas noches fue real, o fue mi subconsciente diciéndome que algo estaba mal. No sé si los muertos realmente pueden hablar, o si solo fue mi culpa por ver injusticia y no hacer nada al respecto. Pero sé esto. Después de que mandé esas fotos, los golpes pararon. Las voces se callaron. Y los casos fueron reabiertos. Tal vez eso es todo lo que querían. Ser escuchados. Ser investigados. Que alguien se diera cuenta de que su muerte no fue lo que parecía. Si alguna vez trabajas con muertos, en una morgue, en una funeraria, en medicina forense, presta atención. No solo a los procedimientos y los protocolos, presta atención a las historias. Porque cada cuerpo que llega tiene una historia. Y a veces esa historia tiene un final que no cierra, que no tiene sentido. Que huele a encubrimiento. Y si sentís que algo está mal, si algo no te cierra, si tu instinto te dice que hay más de lo que parece, hace algo, aunque sea anónimo, aunque sea peligroso, aunque te digan que estás loco, porque los muertos no pueden pedir justicia, pero los vivos sí podemos dársela. La morgue del Hospital Ramos Mejía sigue funcionando. Reciben cuerpos todas las noches. El doctor Villarreal se jubiló hace 2 años. Rubén sigue ahí, tomando mate en su puesto de guardia. No sé quién hace mi trabajo ahora. No sé si escuchan las mismas voces que yo escuché, pero espero que sí. Y espero que también hagan algo al respecto. Porque en una ciudad como Buenos Aires, donde mueren cientos de personas por semana, es fácil que algunos casos pasen desapercibidos. Que algunas muertes se archiven sin preguntas, que algunas víctimas nunca tengan justicia. Pero mientras haya alguien en esa morgue, en ese subsuelo a 2 pisos bajo tierra, escuchando esos cajones refrigerados en la madrugada, hay esperanza. Valeria Morgenstern, Roberto Suárez, Carolina Paz. Aprendí sus nombres, investigué sus casos. Hice que sus muertes no fueran en vano. Y si hay más como ellos, espero que alguien más haga lo mismo. Porque los muertos merecen ser escuchados, aunque sea desde un cajón de acero inoxidable en el subsuelo de un hospital, aunque sea a través de golpes en la madrugada, aunque sea solo por alguien que se atreva a abrir esa puerta y decir, te escuché, y te voy a ayudar. Esa es mi historia. Y aunque dejé la morgue hace años, todavía cargo con esas voces, no como una maldición, sino como un recordatorio, de que la justicia no siempre llega sola, a veces necesita un empujón, aunque sea desde el lugar más oscuro y frío del hospital, aunque sea desde la morgue.